Muy buenas tardes, estimados televidentes y demás personas que claramente podrían estar viendo algo mejor. Hoy en este importante espacio informativo abordaremos algunos de los eventos más relevantes de la historia, junto con mi compañera Sofía. Buenas tardes. Comenzamos con un tema que marcó a varias naciones y que definitivamente no fue una buena idea: el fascismo. Europa, año 20. Imaginen un continente devastado por la Primera Guerra Mundial. Millones de muertos, economías en ruinas y una clase aterrorizada ante el avance del comunismo. Era un caldo de cultivo perfecto para soluciones drásticas. Exacto, Nico. En ese vacío de esperanza surge el fascismo. Benito Mussolini, en Italia, fue quien puso los cimientos, la idea de que un Estado fuerte, unificado bajo un solo mando, era la única forma de recuperar la gloria perdida. Pero, ¿qué lo hacía tan peligroso? ¿Que no pedía ciudadanos? ¿Pedía soldados? El lema era: todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada en contra del Estado. La libertad individual fue sacrificada en el altar del nacionalismo extremo. Y lo más efectivo fue su manejo de las masas. Usaron la radio, el cine y grandes desfiles para crear un espectáculo constante. Lograron que el ciudadano común sintiera que formaba parte de algo épico, de un destino histórico que solo el líder podría guiar. Pero, para que esa unidad funcionara, necesitaban un enemigo. Siempre. Crearon una narrativa de nosotros contra ellos. Primero fueron los opositores políticos, luego las minorías y finalmente las naciones enteras. Así se justificó la violencia como una herramienta legítima de gobierno. Esa escalada de odio y militarismo inevitablemente condujo a la Segunda Guerra Mundial. El costo fue incalculable. Ciudades destruidas, el holocausto y la deshumanización sistemática de millones de personas. Claro, esto nos recuerda que pues esto fue una tragedia, la verdad. Y no creo que nadie haya querido vivir esto que llamamos el fascismo. Aquí nos despedimos. Prueba, Juan Carlos, mira, exquisito, fíjate. Con chocolate bañado. Yo jamás comería eso, Tulio. He visto cómo lo hacen. ¡Al aire! Impactante, nadie esperaba que eso terminara mal. Bueno, en realidad sí. Continuamos con un conflicto que divide a todo un país y dejó claro que ponerse de acuerdo no siempre es una opción: la Revolución Española. Hola a todos, hoy les traemos un reportaje sobre la Guerra Civil Española, un hecho histórico muy importante que ocurrió en España entre 1936 y 1939. Esta guerra comenzó porque había muchos problemas políticos, económicos y sociales. La población estaba dividida y no todos estaban de acuerdo con las decisiones del gobierno de la Segunda República. En 1936 un grupo de militares liderados por Francisco Franco se levantó contra el gobierno. Así comenzó una guerra entre dos bandos de republicanos que defendían el gobierno y los nacionales que apoyaban a Franco. Durante 3 años hubo enfrentamientos en distintas partes de España. Muchas ciudades fueron destruidas y miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares. También otros países participaron, apoyando a cada lado. Alemania e Italia ayudaron al bando nacional, mientras voluntarios de varios países apoyaron a los republicanos. Uno de los momentos más... ¡Ah! Ay, perdón, lo lamento. Mi sombrero. Perdón, quería decir. Uno de los momentos más conocidos fue el bombardeo de Guernica en 1937. Este hecho inspiró una famosa pintura de Pablo Picasso llamada Guernica o Guernica. Uy, no. Se nota que mi compañero se dio un golpe muy duro. Esperemos que esté muy bien. Pero bueno, sigamos con el reportaje. En 1939, la guerra terminó con la victoria de Franco, quien gobernó España durante muchos años. Bueno,
este conflicto dejó muchísimas pérdidas y enseñó la importancia de resolver los problemas con diálogo y mucha paz. Bueno, y eso fue todo. Muchas gracias a nuestra compañera que está desde la Guerra Civil contra España, ayudándonos a reportar este gran evento. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Bye. Cambios profundos, decisiones difíciles y consecuencias que aún se sienten. Ahora, abordamos un proceso donde varios territorios decidieron algo bastante razonable: dejar de ser controlados por otros. La descolonización africana. Última hora, África deja de ser colonia. Breaking news, los africanos quieren ser libres. El día de hoy estábamos con dos invitados muy especiales, Kawame y Amani. ¿Nos pueden contar un poco de lo que está pasando el día de hoy? Claro, todo empezó cuando en la conferencia de Berlín se repartieron África sin preguntar. O sea, como una pinza, pero no nos invitaron. ¡Ándale! ¿Quién habla después de eso? ¡Libertad de independencia! ¡Ya basta! ¡Libertad de independencia! ¡Ya basta! ¡Wow! Estamos en medio de una protesta histórica. Bueno, ¿nos pueden decir qué está pasando? Porque ya nos cansamos de que otros países controlen nuestras tierras, economía y decisiones. Imagínate que alguien llega a tu casa y se queda con todo. Y luego todavía te dicen cómo vivir. O sea, no. ¡Qué falta de respeto! Exacto, por eso protestamos. Hacemos movimientos y exigimos independencia. Y no solo protestas, también hubo líderes organizando todo esto. Como Kwame Nkrumah. ¡Mi tocayo! Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa ya no podía controlar todo. Y nosotros dijimos, es ahora o nunca. Algunos países lograron independencia pacífica. Y otros como Argelia tuvieron unas guerras fuertes. Entonces la descolonización fue gracias a propuestas, movimientos y mucha lucha. Y no quedarnos callados. Porque la libertad no se pide, se exige. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Se despide Renata desde África. Y Kwame. Y Amina. Ya fue la pausa. Buenas tardes. Vamos con información internacional. Se reporta un cambio histórico en Asia por el triunfo de la Revolución China. Hoy vamos a hablar sobre la descolonización de Asia. Este proceso ocurrió principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos países asiáticos lograron independizarse de las potencias europeas. Durante muchos años, los países como India, Indonesia, Vietnam, Filipinas tuvieron dominados por imperios coloniales como Gran Bretaña, Francia, Holanda y Estados Unidos. Estas potencias controlaban la economía, la política y los recursos de estos territorios. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó muy debilitada. Esto hizo que las colonias vieran una oportunidad para luchar por su libertad. Además, crecieron los movimientos nacionalistas, que defendían la independencia y la identidad de cada pueblo. En Vietnam, la situación fue más difícil. Francia quiso seguir dominando el territorio, lo que provocó una guerra. Finalmente, Vietnam logró liberarse, aunque después quedó dividido y enfrentó nuevos conflictos. La descolonización de Asia fue un proceso muy importante porque permitió que muchos pueblos recuperaran su soberanía. Sin embargo, también dejó problemas como divisiones territoriales, guerras internas y dificultades económicas. En conclusión, la descolonización de Asia marcó el fin de los imperios coloniales en gran parte del continente y al inicio de una nueva etapa en la historia mundial, basada en la independencia y la formación de nuevos estados. Buenas tardes, interrumpimos el programa para informar sobre un hecho histórico de gran impacto. Esta llegó la Segunda Guerra Mundial. Buenas tardes, mi equipo y yo venimos a anunciar que oficialmente la Segunda Guerra Mundial ha empezado. Así es, nos reportan que en varios países están en guerra. Todo comenzó porque Adolf Hitler decidió invadir Polonia en 1939. Y pues eso no le gusta mucho a otros países. Exacto, y ahora tenemos dos equipos principales, los aliados, que son Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, contra el eje, liderado por Alemania, Italia y Japón. Gracias estudio, me encuentro aquí en Europa donde la situación es bastante fea.
Hay bombardeos, destrucción y la gente está huyendo de sus casas. Los eventos más impactantes ha sido el ataque a Pearl Harbor por parte de Japón, lo que hizo que Estados Unidos entrara oficialmente a la guerra. Y atención, porque también se reporta una situación muy grave. Millones de personas están siendo perseguidas y asesinadas por el régimen nazi en lo que se conoce como el Holocausto. Sí, es una de las partes más tristes de este conflicto. Se están violando los derechos humanos de manera brutal. Oigan, también hay noticias importantes. Las fuerzas aliadas lograron avanzar en el famoso Día D, en las playas de Normandía. Básicamente, fue como una invasión sorpresa para recuperar territorio. Y para cerrar, tenemos información de último momento. Estados Unidos ha lanzado bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Esto podría marcar el fin de la guerra, aunque el costo ha sido enorme. Esto fue todo por hoy. Gracias por ver Noticias del Mundo en Crisis. Noticias del Mundo en Crisis. WhatsApp. Y ahora por último presentaremos la Revolución China. Buenos días. El día de hoy queremos informar sobre la guerra civil que tuvo China entre el gobierno y el Partido Comunista Chino. Gracias a esta guerra, el Imperio japonés intentó invadir China. Ahora mismo estamos cerca del campo de batalla para reportar todo. En este momento le pasamos el micrófono a Irving. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Ahora vamos a reportar todo el hecho e informar sobre todo este conflicto. En este mismo momento vamos a entrevistar a la gente de aquí para saber su opinión y sobre lo que opinan del conflicto. Continuamos. A mí no me gusta este conflicto. A mí tampoco me gusta este conflicto. Yo solo quiero que el Partido Comunista gobierne este país. Tengo una duda. ¿Por qué pasó todo esto? De lo que entiendo, antes del Partido Comunista Chino estaba el Partido Nacionalista, y antes del Partido Nacionalista estaba la dinastía Qing. Esta dinastía según que firmó tratados con los británicos, haciendo que China abra las puertas hacia el extranjero. Pero un grupo llamado los Boxers no le gustó este tratado e intentaron expulsar a los extranjeros del país. Gracias a esto, países extranjeros hicieron una coalición para invadir China. Esto trajo muchas opiniones negativas hacia la dinastía Qing. El Partido Nacionalista, dirigido por Sun Yat-sen, derrotó a la dinastía Qing y fundaron la República de China. Sen quiso traer democracia, seguridad económica y mayor nacionalismo entre los ciudadanos. Pasaron los años y Sun murió en 1925. Chiang Kai-shek lo sucedió como líder del partido y rompió alianzas con el Partido Comunista Chino porque tenían miedo que se creara un régimen socialista. Pero el gobierno cada vez se hacía menos democrático. Esto hizo que los campesinos respaldaran el Partido Comunista Chino liderado por Mao Zedong. En 1927, inició la guerra civil entre el Partido Comunista Chino y el gobierno. En esta guerra murieron miles de civiles y soldados, se recorrió 12.000 kilómetros desde el suroeste hasta el norte de China, esto se llamó la Larga Marcha. Gracias a esta guerra, el Imperio japonés tuvo un gran interés en invadir China porque el país estaba pasando por un momento débil y por el deseo de los japoneses de expandir su territorio. Gracias a la invasión japonesa, muchos soldados y civiles están muriendo, y el país está pasando por crisis militar y económica. Ojalá todo se solucione. Ok, ahora que ya sabemos un poco más de lo que está pasando en el país, muchas gracias por su atención y cuídense. Muchas gracias Irving por cubrir este reportaje y muchas gracias a usted por vernos y nos vemos. Y así concluimos este recorrido por algunos de los eventos más importantes de la historia moderna, explicados de la única forma posible en este programa, con seriedad y ligeras dudas. Recuerden, si algo le pareció confuso, no se preocupe, a nosotros también. Muy buenas noches. Buenas tardes. En otras noticias, hay avistamientos de un Terian en la zona. Vamos a buscar. Oye.